Vamos a empezar lo primero de todo, buenos días. Vamos a empezar este módulo de visitas, ¿de acuerdo? El tercero de la formación continua, de la formación básica y el primero de esta segunda jornada, que recuerdo que haremos 3, ¿de acuerdo? Y he dejado ahí lo del momento crítico porque, como ya he ido diciendo en los módulos anteriores, la visita es un momento crítico no porque sea, no porque sea algo malo, sino yo lo considero crítico porque es el momento en el que se valida todo el trabajo que hemos hecho anteriormente, del que hablamos ayer, y es el que marca si se va a continuar trabajando después. ¿De acuerdo? Entonces es el momento de impasse donde el cliente, sobre todo, toma la decisión si tira para adelante o si no. Por eso hay que saber hacerlo bien y hay que ir con seguridad, ¿vale? Y estar muy atento, porque en una visita pasan un montón de cosas. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Como siempre, os dejo mi canal de contacto. Lo digo porque hoy, por ejemplo, no he tardado un poquito más en avisar con el enlace y demás. Entonces siempre me podéis preguntar por ahí, cualquier duda que tengáis. ¿Qué veremos hoy? Pues seguiremos más o menos con la misma narrativa que veníamos trabajando hasta ahora. ¿De acuerdo? Recordamos que en el módulo anterior, ayer, nos quedamos en ese momento en el que ya teníamos una visita coordinada y ahora lo que tenemos ya es, desde que tenemos una visita coordinada, el un poquito antes, el durante y el después de la visita. ¿De acuerdo? Vamos a ir como siguiendo la narrativa, la historia. Bien, ¿la visita qué es? La visita es ese momento en el que las tres partes, de este negocio, el cliente, el propietario y vosotros, normalmente, se encuentran por primera vez. ¿De acuerdo? Es un momento en el que pueden pasar muchas cosas porque es el primer momento en el que dejamos un poco el control al estar nosotros en medio de las dos partes. ¿De acuerdo? Porque es la primera vez, o puede ser la primera vez que las dos partes se encuentran. Aquí os he dejado un pequeño diagrama, pero no me voy a entretener mucho por aquí. Entonces, una visita no empieza cuando yo estoy en el piso con el cliente. Empieza mucho antes. ¿De acuerdo? Estamos en el mismo día de la visita, 24 horas antes de la visita. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que hacer es preparar la visita. No podemos ir a la visita sin estar preparados, sin saber de lo que vamos a enseñar, qué vamos a ver, a dónde vamos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es ir con los deberes hechos. Para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Estudiar la descripción y las características del inmueble. Toda la información que podamos tener de la vivienda la tenemos que saber. ¿De acuerdo? Entonces, si se ha hecho correctamente la captación, tendremos mucha información previa de la vivienda. ¿Por qué? Porque toda esa información estará dentro de la aplicación, en la descripción y también en los comentarios. ¿De acuerdo? También hay que ir preparado. No podemos ir a la guerra sin ningún tipo de armas. ¿Cuáles son vuestras armas? Pues la documentación operativa. ¿Qué documentación hay que llevar a la visita? Las hojas de visita y las hojas de reserva. No os preocupéis, ahora explicaré, en este módulo explicaré la hoja de visita y en el siguiente la de reserva. Y estudia la zona. Es decir, intenta conseguir más información, toda la información posible que incluso no esté en la descripción y en los comentarios. Sobre todo en cuanto a la zona. Ahí nos podemos apoyar, por ejemplo, en Google Maps y consultar transporte y comunicaciones, líneas de autobús, de metro, si queda cerca de alguna vía principal, ¿de acuerdo? Si es un sitio fácilmente accesible o difícilmente accesible, si es puede ser una urbanización cerrada, depende. Pues todo eso hay que saberlo. También comercios cercanos, comercios importantes, un mercado, el saber, por ejemplo, un supermercado que quede cerca e ir preparado con eso muchas veces viene bien. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos, igual llegamos por un lado de la calle y a la vuelta de la esquina
hay un mercado que no vemos porque no lo hemos visto antes. Y también conocer un poco del barrio. Ahí entro un poco más y repaso lo que ya comentamos en el módulo anterior, el concepto de zona de influencia. Si vosotros trabajáis en una zona que conocéis, es mucho más fácil que vosotros tengáis sin daros cuenta, porque simplemente vivís ahí, y eso os permitirá vender mejor la zona, el barrio, ¿de acuerdo? Y ser muy conscientes de los puntos fuertes y los puntos flacos. Es decir, las cosas que le van a gustar al cliente, y también tenemos que ser conscientes y prepararnos mentalmente para rebatir las que pueden no gustarle. ¿Qué puntos fuertes son esos? Pues hay que recordar desde la primera llamada de calificación que hemos tenido con el cliente aquello que nos pidió, porque hay veces que nos pedirán cosas muy concretas. Pues si hemos comprobado que esa vivienda tiene unas características que cumplen perfectamente con a más concreta la necesidad del cliente mejor, pues seremos capaces de recordarlas en la visita, reforzarlas y de esa manera aportar valor durante la visita. ¿De acuerdo? Y también porque iréis más preparados, con más confianza, sobre todo los que no hayáis hecho nunca una visita, los que nunca hayáis tocado el sector. Es normal estar nervioso en la primera visita. Entonces, a más información tengáis, obviamente habrán nervios las primeras veces, no hay ningún problema, pero más confianza tendréis en vosotros mismos y más confianza transmitiréis. Y eso el cliente lo nota. Seguimos, todavía no hemos salido para el piso. ¿De acuerdo? Muy importante esto, sobre todo para que no perdáis lo más valioso que tenéis. Repito, vuestro tiempo. Recuerde reconfirmar la visita con el cliente. El departamento de coordinación de visitas ya lo hará con el propietario, pero vosotros, como habéis sido los primeros y los que habéis tenido un contacto más cercano con el cliente, es mi consejo, y si no os daréis cuenta, por las malas, reconfirmad la visita con el cliente siempre. Porque muchas veces coordinaréis visitas de un día para el otro, o de un lunes, por ejemplo, ayer, para el miércoles o el jueves. La gente se olvida, la gente, como vimos ayer, va mirando más opciones. ¿De acuerdo? Por eso, importante, recordad, un mensaje de WhatsApp, no hace falta llamar. Por ejemplo, aquí os he dejado un ejemplo real de un cliente con el que yo traté. ¿De acuerdo? A primera hora de la mañana, ¡pum! Mira, era simplemente para recordarte que hoy teníamos una visita. Y justo antes de salir, mira que ya voy de camino. ¿Por qué? Porque si yo veo que ni al primero ni al segundo mensaje no es que me conteste, ni siquiera le ha llegado, cuidado. Igual sí, ahí me tengo que plantear llamar, y si ya no lo coge, igual no me interesa acabar yendo. Porque me arriesgo a ir para allá, que también el propietario acabe yendo para allá y acabar quedando mal. Y yo también, como agente, acabo perdiendo el tiempo. Entonces, si vemos que no hay ninguna contestación y que vemos que la cosa no va a acabar yendo bien, que el cliente puede ser que no se presente, avisamos al coordinador de visitas para que se lo comunique al propietario también. Importante esto. También, muchas veces, si trabajamos con clientes extranjeros, si trabajamos con cualquier tipo de cliente, muy importante enviarle la ubicación de WhatsApp. Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Si estamos hablando por WhatsApp, le damos al clip, y una de las opciones es enviar la ubicación. ¿Por qué? Porque cuando una persona está buscando piso en una ciudad, busca por toda la ciudad muchas veces y no se la conoce entera. Entonces es normal que se pierda. Aquí voy a un punto importante. Si, por ejemplo, la visita es a las 5 de la tarde, pongamos, por ejemplo, ¿a qué hora le voy a decir yo al cliente que esté en la visita? ¿Alguien me lo puede dejar por los comentarios? ¿Alguna idea que se os ocurra? Os podéis desmutear también, más rápido. Tenemos aquí dos opciones. 10 minutos antes, igual
Juan, 30 minutos antes es algo excesivo, pero sí, 10-15 minutos antes es muy importante. Ya estamos hablando no a la hora de reconfirmar, sino ya cuando hemos coordinado la visita. ¿De acuerdo? Lo recuerdo ahora porque en el módulo anterior no se me olvidó comentároslo. ¿Por qué? Porque cuando el cliente cuando vosotros tenéis con el cliente esos 10-15 minutos de margen, ese margen lo puedes aprovechar de muchas maneras. Entonces ya salimos para la visita, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer, podemos aprovechar ese tiempo de trayecto, por ejemplo, para informarnos un poco más, para acabar de repasar, leer algún artículo relacionado con el sector, por ejemplo, y entonces llegamos a la visita. Importante, si hemos dicho que el cliente tiene que estar 10-15 minutos antes, ¿con cuánta antelación creéis que tiene que estar el agente? Que, por ejemplo, la visita es a las 5. ¿A alguien se le ocurre? Sí, pues 20-30 minutos antes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa ser los primeros en llegar, por varias razones, ¿de acuerdo? La primera es porque muchas veces en la visita estará el propietario. Será el propietario el que nos abra la puerta, esté durante la visita, más que nada por el tipo de captaciones que estamos haciendo. La mayoría de captaciones que estamos haciendo y los pisos con los que trabajamos son pisos que ya se han publicado por particular y muy pocas veces tenemos la llave. Si tenemos la llave, mucho mejor para nosotros. Ya veremos por qué. Tendremos más control porque una de las partes nos la quitamos de la ecuación. Pero si está el propietario, también podemos aprovechar esa situación. Si llegamos con esos 20-30 minutos antes de la visita, pongamos que son las 4:30, las 4:35, el propietario seguramente ya estará en el piso. Me estoy poniendo en el caso de que es la primera visita que se hace en esa tarde, por ejemplo, porque pueden haber varias una detrás de la otra. Entonces, hablaremos con el propietario, le picaremos al telefonillo. Hola, mira, soy el agente de Houseit que he venido a hacer la visita. ¿Te importa que suba a ver el piso? Como dice Daniela, es una buena oportunidad para ver el piso nosotros antes, físicamente, en el sitio. Y no solamente para verlo, sino también para prepararlo, porque habrán propietarios más cuidados o más descuidados con la apariencia que tiene el piso. Y a la hora de vender es muy importante, sobre todo, las primeras impresiones. Cambia mucho un piso que está completamente desordenado, que está sucio, que lleva cerrado un montón de tiempo. ¿Qué pasa con los pisos que llevan cerrado mucho tiempo? Sobre todo con la llave de paso cerrada. Que huelen a humedad. Es completamente normal. No significa que pase absolutamente nada con el piso. No significa que se ha roto una cañería, no. Pero los pisos están pensados para que el agua vaya corriendo constantemente. Si no hay corriente de agua, se acaba oliendo humedad. Por eso hay que entrar, prepararlos, abrir, ventilar, despejar. Seguro que algunos os habéis encontrado Entonces, con esa situación, el propietario no le va a gustar. Y por mucho que vosotros intentéis convencerles de que no, que es algo normal y demás, la primera impresión pesa mucho más. ¿De acuerdo? ¿Qué más podéis preparar en cuanto a la vivienda? Luz, sobre todo. Toda la luz posible. Si podemos tener tanto luz natural como luz artificial al mismo tiempo, mejor. Dejar el piso ordenado. Quitar efectos personales. Quitar o tapar o esconder efectos personales, familiares, religiosos, políticos, deportivos incluso. ¿De acuerdo? Porque nunca sabes, porque eso también afectará a la impresión. Y mientras estamos haciendo todo eso, vamos hablando con el propietario. Y vamos creando... ¿De qué vamos a hablar con el propietario? Recordarle el perfil que va a venir a la visita en unos minutos. ¿De acuerdo? Preguntarle cuál es su motivación a la hora de vender, cómo ha ido, qué aceptación ha ido teniendo el piso. También podemos hablarle de nosotros, de cuánto tiempo llevamos haciendo esto, de si vemos que la visita tiene potencial o no, de qué es lo que hemos hablado, obviamente sin dar información importante que
que nos quite poder de negociación a posteriori de lo que hemos ido hablando con el cliente, ¿de acuerdo? O sea, todo eso, todos esos minutos se pueden aprovechar. Y es ir preparando el terreno para que luego la visita se nos haga más fácil y vaya mejor. Entonces, recibimos una llamada, un WhatsApp del cliente, oye, mira, ya ha llegado. ¿Llegado a dónde? ¿A la misma puerta del edificio? No, porque aquí retomo del módulo anterior. Cuando vosotros confirméis una visita con el cliente, no os interesa darle la dirección exacta. Porque lo último que queréis es que el cliente llegue antes que vosotros, que es raro, si salís con antelación suficiente, y que lleguéis y os lo encontréis picando el telefonillo o, peor aún, ya en la visita con el propietario. Ahí ya lo habéis perdido prácticamente todo, porque habéis perdido el control de las partes. Entonces, ¿qué dirección o cómo le voy a indicar dónde quedar para hacer la visita? En un lugar de referencia concreto y que quede cerca. ¿Las paradas de metro sirven? No, ¿por qué? Porque las paradas de metro tienen dos o varias salidas. Queda bien la farmacia de la esquina, la puerta de la farmacia de la esquina, o si no encontramos ningún sitio reconocible, le damos la dirección, pero de la puerta de al lado. ¿De acuerdo? Ahí también lo podemos ir preparando. Y obviamente no le vamos a pasar ni el piso, ni la puerta, ni la dirección exacta. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que ya ha llegado, bajamos abajo a la calle, nos lo encontramos. ¿De acuerdo? Es importante que vayáis, por ejemplo, con una carpeta de Houseit para que os reconozca fácilmente. Se la podéis pedir a vuestro City Manager o con la tarjeta cuando la tengáis. Por ejemplo, colgada del cuello para que sean reconocibles. Si vuestra imagen, por ejemplo, en redes sociales o en el avatar en la foto de perfil de WhatsApp, también es reconocible, mejor. Pues os encontráis con él, ¿qué tal? ¿Has llegado bien? Sin ningún problema, estupendo. Oye, mira, me tienes que firmar esto. Sacáis de la carpeta la hoja de visita. ¿La hoja de visita qué es? Es un documento que hemos preparado, que tenéis disponible, que básicamente sirve para proteger vuestro trabajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque queda por escrito y firmado las condiciones en las que se van a ver el piso. ¿De acuerdo? Ahora la voy a repasar. Al final es muy sencilla. Aparece la identificación de Houseit, los números de registro, por ejemplo, esta es la de Barcelona, pero tenéis, como dije ayer, tenéis una adaptada a cada ciudad, donde el cliente se identifica con su nombre, con su número de documento, de identificación, y ahora sí, aquí pondremos la dirección exacta del piso y la fecha en la que se ve. ¿De acuerdo? Entonces dice que el cliente ve la vivienda acompañado por uno de los expertos en materia de arrendamiento de inmuebles y, importante esto, si se formalizase el interés, se formaliza el interés a través de la hoja de reserva y el concepto de reserva en general, será el experto en alquileres urbanos, es decir, vosotros, el que se va a encargar de la negociación y el cierre del acuerdo. ¿De acuerdo? Y luego, a continuación, vienen los servicios que le prestamos, que son exactamente los mismos que os expliqué ayer, pero aquí vienen detallados y escritos. ¿Para qué? Para que el cliente le quede claro y firme también los servicios que está aceptando que se le presten. ¿Por qué? Porque luego la parte que viene más abajo, esas tres últimas líneas son las más importantes. Ahora voy. Dice que él o la firmante se compromete a no alquilar la vivienda directamente con el propietario y garantizar que no ha visto el inmueble anteriormente. ¿Eso qué significa? Esto tiene un nombre en este sector. Se conoce de muchas maneras. Yo lo conozco como dar la vuelta. Es decir, que el cliente se las arregle para contactar directamente con el propietario y cierre el trato sin pasar por vosotros. Y sin que vosotros, puede ser que no tengáis ni siquiera conocimiento. ¿De acuerdo? Eso es de las peores cosas que le pueden pasar a un agente inmobiliario y este documento os protege delante de esa situación. Y luego dice que también queda informado de que el pago por los servicios que vienen detallados
detallados en las líneas anteriores es de o del 10% de una unidad masiva o de una mensualidad masiva, dependiendo de la ciudad. ¿De acuerdo? ¿Qué serán efectivos a la firma del contrato de alquiler? ¿Esto queda claro? Es decir, por una parte, quedan marcados, o sea, vosotros quedáis protegidos de que no os den la vuelta y el cliente queda informado y firma que vosotros vais a cobrar por unos servicios específicos y que está de acuerdo con ello. ¿De acuerdo? Ivette, ¿tenías una pregunta? ¿Habías levantado la mano? Sí, ¿qué pasa si el cliente quiere una copia de la hoja de visita o nos pide algún tipo de copia? Buena pregunta. Y aquí voy a la 3 diapositivas más atrás. En el segundo punto pone hojas. Hojas de visita, en plural. Hojas de visita y hojas de reserva. Yo os recomiendo siempre que os llevéis 2 de cada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque os podéis equivocar y en un documento de este tipo no interesa tener tachones y siempre vais a tener la oportunidad de repetir y por si os pide una copia, poder hacer una copia con el mismo contenido y rellenar con los mismos datos y que una os la llevéis firmada a vosotras y la otra se la pueda quedar el cliente. Por eso no hay problema. Yo lo que recomiendo siempre es 2 o 3 copias del mismo documento. Importante esto, Housing no lleva un control de las visitas a partir de las hojas de visita, ¿vale? El control de las visitas lo lleva a través de, o sea, lo controlamos más o menos a través de el servicio de coordinación de visitas y a través de la actualización del estatus de cada cliente. ¿Os acordáis que cuando actualizáis a un cliente a visita planificada, os comenté que le saltaba un aviso al City Manager? Con eso es suficiente. La hoja de visita no os la tenéis, es para vosotros. Lo que yo recomiendo siempre es, después de la visita, cuando lleguéis a casa, escanear esa hoja y guardarla en una carpeta de manera virtual para que lo tengáis todo organizado y no se os acumulen muchas hojas. ¿De acuerdo? Entonces, la otra pregunta que os puede salir es, ¿y si el cliente no quiere firmar la hoja de visita? ¿Qué hago? Mi respuesta aquí es clara. No se hace la visita. Punto. Sobre todo, puede ser que se os olvide, porque tengáis mucha confianza, vayáis con muchas prisas y demás. Porque tampoco es obligatorio firmar la hoja de visita, pero os la jugáis. Pero si vosotros proponéis la hoja de visita y le dicen, no, te la firmo luego, aquí sí es verdad que tenéis que ser firmes con el cliente y decirle, no, mira, perdona, pero yo si no me firmas esto, no podemos subir a ver el piso. ¿De acuerdo? Si pasáis por el aro, pues la jugáis también. Sobre todo cuando yo me he encontrado, a mí me ha pasado varias veces, con clientes que justo delante, antes del piso, justo antes de subir, o me están negociando el precio, o no me quieren firmar la hoja de visita, yo sé que para mí, desde ese momento, el cliente es una pérdida de tiempo. Completamente, y no merece la pena seguir perdiendo el tiempo con ese cliente. Sale mucho mejor para vosotros volver a la oficina, volver a casa y seguir llamando al cliente. ¿De acuerdo? Y voy a estar levantando la mano. Perdona que pregunte tanto. No, para ¿Qué nada. pasa con eso? Bueno, es que yo he trabajado con gente, la gente es bien especial. ¿Qué pasa con las personas que firman, total, y luego te niegan que lo hayan firmado? O por alguna razón quieren negarse a que un día lo firmaron, por conseguir, qué sé yo, otra visita o algo así. La copia la tienes tú. Claro, pero me refiero, Y lo bueno que tienes al trabajar con Housing es que tienes una empresa detrás. En el caso de que toques reclamar o la prueba documental está ahí. ¿De acuerdo? Está preparada, el documento está preparado por si en algún caso, que normalmente no se ha dado, porque no suele salir a cuenta, hay que ir a mayores. ¿De acuerdo? Entonces, no es por eso digo que está ahí para protegeros. ¿Que lo puede negar esa persona? Por supuesto. Pero el que tiene al final la firma de ese cliente sois vosotros. Que luego puede decir que no, que me ha falsificado la firma y demás. Sin problema. También tenéis las conversaciones de WhatsApp que se pueden hacer un peritaje y también se pueden presentar delante de un juez.
Yo me he encontrado algún caso de este tipo solamente por hacer una visita en alquiler, no. Pero, por ejemplo, yo que me he dedicado también a la compraventa, alguna cosa así que hemos tenido que llegar a juicio, sí que me he encontrado. Pero al final, los que estáis haciendo bien vuestro trabajo, si firmáis la hoja de visita correctamente, sois vosotros. Yo le has levantado la mano, que veo que este tema trae polémica. Sí, hola José, buen día. Hola a Bueno, todos. Se podría bueno, por el caso que comenta IB, ¿se podría agregar quizá la huella dactilar? ¿a la hoja Como de es- visita? Sí, No, yo creo que es llegar demasiado lejos. Yo creo que con la firma es suficiente. perfecto. Igual es muy complicado porque un detector de huellas dactilares sí, verdad, se podría utilizar con el móvil, pero ahora mismo No, esta hoja, perdona, iba algo más simple, o sea, con bueno, acá no sé si le llaman huellero, sí, 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 pero llevaros todo eso a la visita, es pequeño, ¿ah? ¿No? sí, 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 no, primero no es algo que se haga y yo no creo que resulte Ah, mira, necesario, pero la firma es más que suficiente. bien, ¿De acuerdo? gracias. Lo normal es que si habéis hecho todo el trabajo, y ahí voy con el momento crítico, si habéis hecho todo el trabajo anterior, que recordad que una de las cosas que tenéis que hacer al contactar por primera vez con el cliente es establecer confianza, no va a tener ningún problema en firmar la hoja de visita. Simplemente con naturalidad, oye, mira, simplemente fírmame el parte de visita, recuérdame tu nombre, también la tenéis en formato PDF editable, o sea, podéis rellenar por ordenador aunque sea un PDF, lo podéis rellenar antes de ir a la visita con los datos y así simplemente tenéis que hacer que firme y así es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, en ciudad o en el municipio en el que estéis haciendo la visita a tal día, de tal mes, de tal año. Que firme el cliente, vosotros no tenéis que firmar nada y lo que hay abajo es información sobre protección de datos. ¿De acuerdo? También esos 10-15 minutos antes de la visita, también es el momento de preparar, de moldear, de asesorar, de educar al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el cliente no nos dé problemas durante la visita. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo educamos al cliente? Simplemente le explicamos cómo va a ir la visita. Oye, mira, está el propietario arriba, ahora sin ningún problema subimos, vemos el piso. Si tienes alguna pregunta del piso, no del alquiler, del piso, me lo puedes preguntar, alguna duda que tengas. También estará el propietario que le puedes decir que conoce mucho el piso perfectamente, al final es el dueño. Si tienes alguna duda, por ejemplo, en cuanto a suministros, cuántos gastos requiere el piso, etcétera, 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 se lo podemos preguntar. Y a posteriori, después de la visita, señor cliente, me comentas qué te ha parecido y si tienes alguna duda en cuanto a las condiciones o en cuanto al precio, lo hablamos después. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, simplemente diciéndole esto, que no es algo que me haya aprendido, simplemente es algo que os saldrá de manera natural, sobre todo con la práctica, ¿qué le estoy dejando claro al cliente? Uno, que va a haber una conversación posterior a la visita. Dos, que no tiene que hablar de precio durante la visita. Y tres, que si tiene que hacer alguna consulta en cuanto a la hora de reservar o en cuanto a las condiciones del alquiler, con el que tiene que hablar es conmigo, que soy el agente. ¿De acuerdo? De esa manera nos evitamos que salgan estos temas incómodos, condiciones del alquiler, el precio y quién va a cerrar la operación durante la visita delante del propietario. ¿De acuerdo? Y es una conversación súper sencilla y no os va a tener que poner problema ningún cliente. ¿De acuerdo? Ninguno del cliente sería muy mal educado por su parte y decir, no, pues yo sí quiero preguntarle no va a pasar. La gente no se toma tantas confianzas con vosotros. Algún mal educado habrá, pero no es lo normal. Entonces, subimos al piso. ¿Quién irá por delante? Por ejemplo, si es un primero sin ascensor, por ejemplo, y subir por las escaleras. ¿O quién va por delante a la hora de llegar al piso? Vosotros. ¿Por qué? Porque conocéis ya la finca, porque ya habéis entrado y porque marcáis vosotros que sois los que vais por delante. Entonces llegáis al piso y
Abre la puerta el señor propietario, hola, buenas, ¿qué tal? Y entonces ese es el momento en el que se encuentran las tres partes, vosotros, el propietario y el cliente. Y se produce un momento como medio incómodo que el propietario te mira, tú miras al propietario y dices, vale, ¿quién tira de esto? ¿Quién es el que va a llevar la visita? ¿Quién la hace? Es normal. ¿Por qué? Porque igual el propietario, por una parte, está condicionado, ya tiene la idea preconcebida de que va a ser él el que tiene que llevar la visita. ¿Por qué? Porque ya ha publicado él el piso, etcétera, etcétera. Ya va con esa idea. Pero está delante de un profesional que ya ha demostrado que es un profesional y ha establecido cierta confianza cuando ha hablado previamente con él. Entonces te mira de, ¿lo haces tú? ¿Lo hago yo? ¿Qué hacemos? Mi consejo, si no os ha dado tiempo de ver el piso antes, ni habéis visto ningún vídeo que, por ejemplo, ha podido hacer otro compañero anteriormente, si vais completamente a ciegas, dejad que sea el propietario quien lleve la visita. Y vosotros tendréis que ser una figura de apoyo, que vaya aportando valor un poco de lado. Si vosotros ya habéis visto el piso y os sentís con confianza, ya habéis hecho varias visitas y demás, sed vosotros los que tomáis la iniciativa. Solamente con un gesto, ¿eh? Le dices al propietario, ¿te parece? Que sea solamente con... ¿Te parece? Suficiente. Y durante la visita, todo completamente... No hay mucho que decir. Simplemente vais habitación por habitación. Como ya habréis preparado el piso, siempre también dejad todas las puertas abiertas, a no ser que queráis hacer la jugada o el truco de, si hay alguna habitación que la primera impresión es muy buena, pues como si fuera un regalo, la dejo cerrada para luego abrirla en el momento, por ejemplo. Podéis jugar también con esa carta. Yo en pisos o casas muy buenas que he enseñado, he jugado esa carta. ¿Por qué? Porque entonces soy yo el que marco habitación por habitación cuál se ve antes y cuál se ve después, por ejemplo. ¿Veis como poco a poco voy yo siempre el que va teniendo el control de cómo va la visita? Y que sea siempre el cliente, que el cliente obviamente se puede cortar un poco y simplemente ve el piso, cada una de las habitaciones como desde fuera, desde la puerta. No, tenéis que invitarle a que entre, a que se vea en el espacio, a que se vea rodeado del espacio de cada una de las habitaciones. Evita silencios incómodos. Hacer una visita en silencio, no, tenéis que sacar vuestro lado de relaciones públicas, ¿de acuerdo? De soltarse un poco. Y al final, la idea de la visita es realzar lo bueno y lo malo no lo escondo, lo pospongo. ¿Cómo realzo lo bueno? Pues me acuerdo, porque he preparado la visita y me acuerdo de lo que hablé todas las veces que he hablado con el cliente, de todo lo que estaba buscando. Y cada vez que hay algún elemento que él me pidió en concreto que era importante para él, se lo recuerdo. Por ejemplo, imaginaos que un cliente durante la primera visita dice, no, para mí es muy importante que el piso tenga aire acondicionado. Pues cuando llego al salón, dice, pues aquí está el salón, ves que tiene suficiente espacio, llegas fácil desde la cocina, y tienes aquí el aire acondicionado como comentamos. ¿De acuerdo? Manuel, habías levantado la mano. Sí, en función de lo que explicó de que si hay una habitación que está muy bien y esa sí se puede cerrar para crear ese elemento sorpresa y agrado al ingresar, ¿qué es más recomendable? ¿Empezar por lo mejor hacia lo menos bueno o empezar de abajo hacia arriba, de peor a mejor? ¿Qué recomiendan ustedes? Lo que yo recomiendo Y siempre es ir viendo el piso conforme te vas encontrando las habitaciones. La cuestión no es ir de una habitación a la otra, de una punta a la otra del piso o de un piso a otro de la planta. Simplemente conforme te vayas encontrando las habitaciones de manera natural. No te tienes que pensar el orden cada uno. Igual que haríamos, por ejemplo, con las fotos, no te tienes que preocupar por el orden en el que se ven los... Pero si, por ejemplo, ves que en el último, imagínate que estamos enseñando una casa y al final del pasillo del último piso está la habitación principal con un balcón que entra luz directa a esa hora del día y que tiene el baño en suite y que está muy bonita. Pues ahí sí, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Y la otra pregunta que tenías?
con respecto a lo del aire acondicionado, si él insiste y está, es bueno tenerlo ya encendido para que él llegue y ya lo sienta, o encenderlo cuando entra para que él vea, mira cómo funciona el Mm, aparato, No, enfriar rápido. tampoco es necesario que esté encendido. Lo del aire acondicionado era un ejemplo puntual, no era nada Ah, más. ok. Otra cosa puede ser, yo que sé, que te haya pedido específicamente que el baño tuviese bañera. Pero ¿por qué se lo recordamos? ¿Por qué hacemos esa puntualización? Porque el cliente está en un entorno extraño. Es la primera vez que está viendo ese piso, es la primera vez que está en un sitio nuevo y está recibiendo muchos estímulos al mismo tiempo. Entonces tenemos que ser nosotros los que vamos dirigiendo el foco de atención del cliente. ¿Vale? También tenemos que estar nosotros en control de todas las partes implicadas. ¿Vale? Aunque sea el propietario el que a lo mejor lleve la batuta, la iniciativa de ir enseñando el piso, tenemos que ir nosotros interviniendo en momentos puntuales y evitando que no hayan conversaciones que no nos interesan. Y nunca dejar a los clientes solos. Muy importante esto, no se coge el teléfono, ni se mira los WhatsApp, ni nada parecido, durante la visita. No es, espérate que me han llamado, me salgo un momento. No, porque ahí ya hemos dejado a los dos solos y ya perdemos completamente el control de lo que puedan hablar. Y seguramente hablarán de cosas que a nosotros no nos interesan. Dime, Ivette. Y si lo podemos usar como forma de estrategia, ¿A qué te refieres? el, ¿Al propietario? no, en todo caso, una llamada en forma de estrategia para, pues, ponerle como un poco de presión al cliente. No sé, Sí, pienso, esa es una estrategia que yo he visto. A mí no me gusta usarlo. Como os decía, para mí un valor fundamental es la honestidad. Funciona mucho mejor algo que os comentar, bueno, lo puedo comentar ya. Si estáis en los grupos de WhatsApp, os haréis ido fijando que cada vez que se agenda una visita, se pone todas las visitas y todas las que están ocupadas dentro de los grupos de WhatsApp, se marcan con una cruz roja. ¿Por qué? Porque nos interesa también que las visitas se agenden una detrás de la otra. Por una razón muy sencilla, porque igual no hace la llamada es tirarse un farol que igual el cliente lo ve. No es mala estrategia, yo lo he visto, hay gente que le funciona. Yo, por ejemplo, no lo recomiendo. Lo que sí funciona sin decir ni una sola palabra es que al salir de la visita haya otro compañero con otro cliente que va a ver la visita justo después. Ahí no hemos dicho nada, pero el cliente ya se lleva la cabeza de que este piso tiene demanda y este se va a alquilar ya. Eso sí que funciona. ¿De acuerdo? Y no hemos tenido ni que inventarnos nada, hemos sido completamente honestos y de una manera completamente natural. ¿De acuerdo? Pero muy importante eso, no dejarlos solos ni hacer. Pero bueno, si alguna vez quieres jugar esa carta, adelante. Y te funciona, sobre todo si te funciona. Pero no lo recomiendo, sobre todo si no tenéis mucha experiencia, porque yo prefiero siempre ir con la verdad por delante. Y tampoco exagerar algo que es inútil, por ejemplo, lo brillante que está el suelo o, no sé, algo que al cliente no le puede interesar porque cae en saco roto. Ni esconder lo malo, ni mucho menos hacer pasar por algo bueno algo que no lo es. Por ejemplo, un salón muy pequeño en el que apenas, en un piso pequeño que al final caben dos personas y si se estiran ya complicado, tampoco vamos a decir, oye, mira qué espacioso es el salón. Obviamente no vamos a hacer eso. Os reís, pero si lo digo es porque ha pasado. Y yo lo he visto. También es el momento de desactivar al propietario. Ya lo hemos preparado, ya lo hemos educado un poco antes. ¿Vale? Pero también hay que ir vigilando qué es lo que dice el propietario y qué es lo que pregunta. Sobre todo si interpela directamente al cliente. Y no dar lugar a discusión y cualquier cosa o cualquier tema que salga que puede ser un poco espinoso, ¿cómo se sale de ahí? La respuesta es muy sencilla. Señor propietario, señor cliente, si hay alguna objeción o algún tema que esté sujeto a la negociación, todo queda por escrito y con dinero de por medio en el momento de la reserva. Lo hablamos luego. Ahí es donde digo
es el momento de realzar lo bueno, de sacar todo lo positivo, y lo que me da problemas, no lo escondo. No es un no se preocupe, eso no es importante. No, no, no. Lo hablamos luego. ¿De acuerdo? También aprovechar cuando termina la visita, si se puede, y también podremos haber hecho el vídeo o más fotos, o antes, cuando estamos preparando la visita, si da tiempo, o cuando nos vamos con el cliente, porque la visita, después, cuando finaliza la visita, nos vamos con el cliente, decir al propietario, oye, ¿te importa esperarte aquí un momento que bajo a despedir al cliente y luego subo y hago un vídeo? Y te puede decir, ¿un vídeo para qué? Para enseñárselo a este cliente que si no se lo queda, a otros. ¿Para qué? Para que cuando el cliente que venga a alquilar, no venga a ver el piso. De esa manera, tu propietario te ahorras, porque yo valoro tu tiempo. Que las visitas que te traiga sea gente que ya haya visto en vídeo el piso y los que vengan ya a alquilártelo. ¿De acuerdo? Eso da mucha seguridad y demuestra que te preocupas por la necesidad que tiene el propietario. Al final, si veis, también es el momento de ir viendo, ir leyendo la reacción que tiene el cliente. Ir leyendo su lenguaje no verbal, sus expresiones, sus muecas, su interés. Habrán clientes que sean una cara de póker, sean una piedra y sean imposibles de leer. Habrán otros que se les notará en el momento. Yo siempre digo, por ejemplo, la típica frase de al terminar la visita o incluso durante la visita de si no... La típica frase que te suelta el cliente de si te sale algo más, por favor avísame. ¿Eso vosotros cómo lo interpretaríais? Como que está muy claro que el piso no le ha gustado, pero vosotros sí le habéis gustado al cliente. ¿De acuerdo? Ahí ya no tenéis que entrar a presionarle más ni a meteros más en venderle y comerle la oreja al cliente. ¿Vale? Porque sin decíroslo, ya os ha dicho que el piso no le ha gustado. ¿Vale? Hay que ir leyendo al cliente y a la persona. Pero si ves que tiene interés, le podéis ofrecer que se dé una vuelta él solo por el piso al finalizar la primera visita. Si quiere hacer alguna foto más, etcétera, etcétera, etcétera. Y vosotros os quedáis con el propietario. Le decís, oye, mira, ¿qué te parece el perfil? Tal, si tienes alguna pregunta, se la podemos hacer del perfil, no de las condiciones del alquiler. ¿Vale? Porque hay propietarios que también quieren aprovechar el momento de la visita para hacer como una pequeña entrevista, una pequeña conversación y preguntarle, oye, pues, ¿qué te dedicabas a la enfermería o que erais estudiantes de...? Vale, sí. En ese momento en el que hay una conversación directa entre el propietario y el cliente, tienes que ir con mucho cuidado de qué es lo que se dice y qué es lo que no. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, yo lo que recomiendo es que os lo paséis bien, que sea un momento agradable para vosotros y para el propietario y para el cliente. Entonces, la cosa es, ¿tengo que ir diciéndole toda la información y mostrarle todo lo que sé y lo mucho que he estudiado al cliente? No. Hay que hablar poco, pero lo justo. Y aportar valor a la visita en aquello que a lo mejor el propietario, por mucho que sea el propietario y conozca muy bien el piso, no es capaz de darse cuenta, porque no es un profesional, y destacar. ¿Qué podemos destacar? La luz y la orientación. Algo que parece completamente normal. Dice, podemos destacar, mira, en esta parte del piso entra más luz de mañana o más luz de tarde, dependiendo de la orientación que tenga. Si es este, será de mañana, y si es oeste, será luz de tarde, o es un piso que tiene orientación sur y y está despejado, es decir, no tiene ningún edificio delante, pues entra luz todo el día, por ejemplo. Es algo que podemos destacar, que es nada, es un momento, son dos frases, pero que podemos destacar el espacio de cada una de las habitaciones, sobre todo si es algo positivo, la privacidad, ahí podemos comentarle. Privacidad me refiero a si, por ejemplo, está en una urbanización o está en una zona más apartada, en un barrio más tranquilo, o incluso yo puedo haber estudiado y puedo haberme documentado en cuántos vecinos tiene la finca. La finca me refiero al edificio. De esa manera, puedo decirle, es una
Es una comodidad más tranquila, hay muchos vecinos, hay pocos vecinos. Es el único piso que hay en la planta, por ejemplo. No tienes ningún vecino pared con pared directamente. También es el momento de sacar el tema del barrio. Por ejemplo, si hay un balcón espacioso, salir al balcón y ese es el momento, por ejemplo, ya que lo tiene justamente delante a sus pies, la calle, el barrio, que es lo que, si pasan muchos autobuses que hacen un poco más de ruido, o el camión de la basura, por ejemplo, todo eso se puede ir comentando, ¿vale? Pero simplemente eso, puntualizaciones y siempre que aporten valor, que den algo positivo. Y después de la visita, bajamos con el cliente, como decíamos, y hacemos el seguimiento. Es el momento de, y esto es fundamental, pedir el feedback del cliente. Una visita de la que nos sacamos una opinión, un feedback, una respuesta del cliente, para nosotros no vale para nada. Hemos perdido el tiempo, ¿vale? ¿Cómo lo hago yo? Pregunta abierta. Bueno, ¿qué te ha parecido el piso? Pregunta completamente abierta. Me puede dar la respuesta que él quiera. Y ahí yo entraré a juzgar si lo que me va diciendo significa que le ha gustado o que no, ¿vale? Obviamente no lo vamos a hacer ni delante del propietario, ni en la escalera, porque una escalera tiene un montón de eco y no solamente se enterará el propietario, sino se enterarán todos los vecinos. Salimos fuera a la calle y nos apartamos un poco. Podemos ir, por ejemplo, en dirección al coche o a la estación de metro o la parada de autobús a la que se tiene que dirigir el cliente para irse, por ejemplo. Entonces, ese feedback que nos da, juzgar si es razonable o no, sobre todo si es negativo, ¿vale? Es decir, puede decir, oye, mira, no me ha gustado porque yo lo que esperaba era un palacio por 900 euros. Entonces, ahí nos daremos cuenta de que igual no nos interesa seguir trabajando con ese cliente, ¿vale? Por eso decía que es importante que os vayáis informando de las características y el tipo de producto a cierto nivel de precio que hay en el mercado y si es positivo o no. Porque si es positivo, habrá veces que os lo diga, pero habrá veces que os diga que sí, pero con una serie de peros, con una serie de inseguridades. Es el momento, y ya lo hablaremos en el siguiente módulo, de ir poniendo presión. Con ese feedback que tenemos que hacer, transmitírselo al propietario siempre, tanto si es positivo como si es negativo. Positivo para justificar la reserva y para convencerle de que se quede con nuestro cliente, el propietario. Y si es negativo, para ir rascando, para ir dándole motivos por el que su piso no está teniendo aceptación. Y eso puede llevarnos a una potencial rebaja de precio, por ejemplo, o que esté dispuesto a recibir una oferta el propietario. Y también reportamos ese feedback y cómo ha ido la visita al City Manager. Ibeth, ¿habías levantado la mano? Sí, pregunto, ¿qué pasará con esos clientes que tú ya los examinaste, que ya has visto que no es un buen cliente por muchos motivos, pero el cliente sigue queriendo contactar contigo para que tú le ayudes a buscar otro piso, pero tú sabes que es un de esos clientes que no va, pero él sigue y sigue, porque claro, tendrá tu contacto ahora. ¿Qué se hace con él? Aunque tú lo escribas en la app o en el sitio donde tú digas, mira, este cliente no es bien, pero él te sigue llamando porque a lo mejor no le cayó bien el piso, pero le has caído bien tú o tu forma de... Hombre, si no es un buen cliente, lo primero de todo, no tendría que haber ido a ver ningún piso contigo. Eso es lo primero. Si os encontráis con un cliente que veis que no es un buen perfil, pues, uno, decírselo. Oye, es muy complicado que un propietario te acepte con el perfil que tienes. ¿Por qué? Porque tienes ingresos que no están justificados, no tienes una situación documental correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, decírselo, simplemente. Y a partir de ahí, si está dispuesto a seguir trabajando contigo, por ejemplo, le puedes ofrecer la opción de financiar. Es decir, que tendrá que dejar más dinero para que su perfil quede preaprobado, quede asegurado. Pero bueno, eso ya es otro tema y el módulo de FINAER es otro distinto. Ya, pero yo no me refiero tanto al perfil, porque
conozco personas que tienen un perfil muy bueno en cuanto a nóminas y tal, trabajo, pero su forma de ser, que si hay personas que creen mucho en supersticiones, que si energía, que son más complicadas en su forma de ser, y me refiero a ese tipo de personas. Pues, a ver, es que ese tipo de personas también, para mí son bastante fáciles de... Si tú haces ese trabajo de mirroring y entras como en la misma línea, en la misma onda que esas personas, puedes llegar a convencerlas por ahí. Es un poco más complicado, hace falta un cierto nivel de persuasión, pero las puedes convencer por ahí. ¿Por qué? Porque es gente que es más influenciable, en general. En plan, hazme caso, que es el... no voy mucho por esa línea, pero este es tu piso, yo creo que es el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Confía en mí, porque hay gente que está maltratada a confiar, sobre todo a la hora de sacar la reserva. ¿Qué es gente más complicada? Sí, pero eso ya lo dejamos claro desde un primer momento. Habrá gente que sea más fácil de tratar y gente que sea más difícil. No sé si he contestado la pregunta. O sea, ya sé que no. Al final, cada persona es diferente y habrá que saberla llevar. Al final, ahí será la experiencia la que te lo diga. Si me quieres contar un ejemplo en particular, yo no tengo ningún problema en cómo lo llevaría yo. Vale, pero, yo antes solía trabajar en una cafetería, así que llegaban muchos clientes que venían justo de una visita y ¿Vale? llegaban a contarme y me decían, son perfiles buenos, con unas nóminas excelentes, con respaldo y tal, pero llegaban al piso y me decían a mí, dices, es que el piso tiene una energía negativa, que si el piso sentí vibraciones raras, y entonces, y llegaban justo con el agente en ese momento y yo los escuchaba hablar y decían, no, es que mira, búscame un piso donde es que yo sentí que el propietario, o pasa que tal vez la persona tiene sus preferencias sexuales y el propietario ya le hizo como eh, un mal visto, y entonces, ¿qué se hace con esta gente? Y porque lo escuché decir mucha gente, dice, mira, Sí. no me gustó el piso porque el propietario hizo esto y esto y la energía se siente feo. Al Búsqueme final, otro piso. son motivos y son razones que hay veces que no se puede, que son infundadas, injustificadas, que hay veces que son simplemente una cuestión subjetiva. Ahí no puedes entrar a discutir mucho y hacerle cambiar de idea, simplemente es un motivo bastante difícil de rebatir por el que descartan el piso. Yo ahí no perdería tampoco mucho el tiempo en decirle, ¿no?, la energía. Y si el problema es un problema personal con el propietario, dejarle claro que la relación, el momento donde de más intensidad de la relación entre un inquilino y un propietario es ese, desde la visita hasta que se firma el contrato. Después, en la gran mayoría de los casos, la única relación que van a tener el inquilino y el propietario, si no hay ningún problema, va a ser la transferencia del alquiler que va a ir pasando cada mes. O sea, a ti como inquilino te tiene que dar igual si el propietario es buena gente, es mala gente, si te cae bien, o si es más guapo, si es más feo. Y se lo tienes que decir así, a ti te tiene que dar lo mismo, a ti lo que te interesa es que el piso esté bien y te guste y estés a gusto. ¿De acuerdo? Lo importante es centrarse en el piso. La relación que tiene que tener el propietario, no, obviamente, si por ejemplo el propietario, si no hemos hecho ese trabajo de desactivar al propietario y, por ejemplo, ha hecho alguna pregunta fuera de tono o ha hecho alguna falta de respeto, pues ahí sí es verdad que perdemos puntos y es posible que el inquilino salga disgustado. Eso puede pasar. ¿Vale? Sin problema. ¿La visita no ha ido bien? Ok. ¿El feedback cuál es? El cliente luego me dice, no, mira, que no me ha gustado porque el propietario es imbécil. Diciendo clara y llanamente. Pues también es un feedback que le podemos decir al propietario. Oye, mira, intenta no hacer ese tipo de comentarios, señor propietario, durante la visita, porque este era un buen perfil, pero no se ha querido quedar con su piso. Y ahí poco a poco vamos educando y vamos moldeando también al propietario. Eso sí hay que decírselo y no permitir que vuelva a pasar. ¿De acuerdo? Ahí yo creo que hemos definido un poco más el tema. Continuamos. En caso de que haya interés del cliente, esa pregunta abierta de ¿te ha gustado el piso? ¿Qué te puede contestar? Bueno, sí,
me ha gustado, pero no lo tengo claro, o me ha gustado que tenga luz, es como me lo comentaste, es parecido a las fotos, etcétera, 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 pero no acaba de decirte si sí o si no. Entonces, ahí vamos a la pregunta cerrada. Vale, entonces, ¿te ha gustado tanto como para reservarlo? Ahí la respuesta, ¿cuál es? O sí, o no, o como mucho, me lo tengo que pensar. ¿Por qué? Porque en ese momento está, el cliente lo has dejado entre la espada y la pared. Y entonces en esa situación, o la persona o lo afronta o huye. ¿Cómo huye? Te lo tengo que decir después, o lo tengo que hablar con mi pareja, el otro compañero de piso, sin ningún problema. ¿Cómo solucionamos esto en un primer momento? Cuando coordinamos la visita. Desde antes incluso de la visita. ¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar de que todos los que estén involucrados en tomar la decisión de que se quedan con el piso, es decir, todos los que van a firmar el contrato de alquiler, van a la visita. No agendéis visitas con la madre del que va a ser el inquilino, que quiere ver el piso antes, son una pérdida completa. No se cierra ningún piso nunca con ese tipo de gente. ¿De acuerdo? Y que vayan todos. ¿Por qué? Porque si tienen que discutir algo, si tienen que tomar una decisión, y ese momento es muy interesante porque, por ejemplo, si es una pareja, se ve perfectamente quién lleva el mando de la relación en ese momento, se ve perfectamente. Entonces, identificas muy rápidamente cuál es el interlocutor válido, con quién vas a tener que ir a hablar para cerrar la operación sin conceptos machistas de ningún tipo. Es algo que es así. Las relaciones personales funcionan así. Pues si están los dos, la decisión las podéis tomar todos juntos, vosotros y los que vayan a ser vuestros clientes, en ese mismo momento. Porque a vosotros os interesa sacar un feedback claro en caliente. ¿De acuerdo? La decisión de si se va a quedar el piso o no, una persona lo toma en los primeros 8 o 10 segundos de la visita, prácticamente. De si sí o si no. Si es que sí, es posible que tengan algún pero eso ya hablaremos más adelante. Si detectáis que sí y os dicen, bueno, sí, queremos reservarlo. ¿Por qué? Porque es un buen cliente. Hemos hecho bien todo el trabajo anterior. Le hemos propuesto una vivienda que encaja no solamente con lo que él pide, sino que también encaja su perfil con lo que pide el propietario. Es un cliente, es un buen cliente, es solvente, recordamos, y sobre todo tiene urgencia y tenemos su confianza. Ahí sí que nos puede decir, vale, quiero reservarlo. En ese momento, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Bueno, vuelvo a la oficina y te mando todo y hablamos luego mañana. No, si lo tengo en caliente, voy a cerrarlo ahí. Por eso os lleváis también las hojas de reserva. Entonces, solamente si tenéis un feedback positivo y un interés en reservar, ahí sí entramos a explicar cuál es el proceso de reserva, cuál es el precio, cuáles son qué tiene que entregar el concepto de reserva, le explicamos la hoja de reserva para que la firme y nos haga el depósito. De eso ya hablaremos en el siguiente módulo. ¿De acuerdo? Si tiene algún tipo de duda, algún tipo de inseguridad, que es posible, es el momento de solucionárselo. Eso lo sabréis conforme mejor controléis. Por ejemplo, las condiciones en las que se cierra un alquiler, la legislación que va en torno al alquiler y vuestra experiencia. Ahí seréis más capaces de ir rebatiendo objeciones que os ponga el inquilino. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, alquilar un piso no se hace todos los días. Por ejemplo, Steve, nuestro CEO, el otro día dio una charla, la semana pasada, y dijo que alquilar es como saltar en paracaídas. Muchas veces hace falta que venga una persona que esté detrás tuyo en el avión y te empuje. ¿De acuerdo? Porque es una decisión importante que te compromete durante cierto tiempo y que mucha gente simplemente por el hecho de tomar esa decisión no está acostumbrada a tomar esas decisiones y le hace falta ese empujón. Pues tenéis que ser vosotros también los que deis ese empujón y pongáis un poco de presión. ¿Vale? Y explicar la hoja de reserva, la rellenáis y que el cliente la firme. Pero bueno, del tema de la hoja de reserva hablaremos después. ¿Que no hay interés, hay un no rotundo del cliente? No existir. Si vamos rebatiendo objeciones, al final el cliente nos dirá, bueno, mira, que al final no es que no me interesa, o nos lo puede decir de manera implícita con, por ejemplo, él, pero si sale a algún otro piso, me avisas, tal. Y ahí lo que nos interesa a nosotros es saber el por qué no.
no solamente quedarnos con el qué, sino con el por qué no. Porque si ese por qué es razonable y podemos encontrarle una alternativa, lo usaremos. ¿Por qué? Porque habremos aprovechado la visita para hilar un poco más fino. Es decir, sacar más feedback, un feedback más preciso de lo que le quiere y lo que no quiere el cliente. Entonces, cuando salga, entre alguna otra opción en cartera o vayamos nosotros a captar otra opción, estaremos al tanto de si cumple con esos requisitos. ¿Que será más difícil encontrar una alternativa con esas características? Sí, porque será más específico. Pero cuando lo encontremos, será muchísimo más fácil venderlo. ¿De acuerdo? Es importante ser sincero, directo, profesional y escuchar atentamente el porqué. En ese momento, justo después de la visita, vuestro mindset, vuestra actitud tiene que cambiar. De ser más servicial a ser más directo y profesional. A ser un poco más seco. ¿De acuerdo? A ponerte un poco más, pum, en tu sitio. A partir de ahí, proponer nuevas opciones, ser original, buscar alternativas y aprovecharéis esa visita y ese feedback que os ha dado para entender mejor la necesidad del cliente y juzgar si es un buen cliente al fin y al cabo o no. ¿De acuerdo? Al final, los consejos que os doy es que vosotros sois los que tenéis el control de la situación, que saquéis vuestro lado de relaciones públicas, que eso o lo tenéis o se puede entrenar también. Yo cuando empecé en esto, yo me acuerdo perfectamente de mi primera visita, iba muy, muy, muy cortado, no pasa absolutamente nada, te acabas soltando. Haz que sea un momento agradable, pasáoslo bien, ¿de acuerdo? Reconfirmad siempre la visita con el cliente, por favor, no lo aprendáis por las malas, hacedlo siempre, tomadlo como un hábito. Una visita no acaba sin el feedback al propietario, importante. Y al final, id con, si la visita ha ido bien, no os quedéis solamente con que la visita ha ido bien. En ese momento es el momento de ir a saco, ir a por vuestro objetivo, que es la reserva. Por mi parte, nada más. Aquí tenéis los canales de contacto. Muchas gracias por vuestra atención. Nos hemos alargado un poquito. La siguiente formación empieza ahora en un momento. Creo que empieza a 1:30, si no me equivoco. Un segundo, que me meto en el Notion y así además os dejo el enlace de la siguiente videollamada, que creo que es el mismo enlace que esta, así que simplemente colgaré ahora y luego volveremos a empezar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, gracias. Estupendo. Al final, en cuanto a las visitas, no es algo tan mecánico como, por ejemplo, las llamadas a un cliente. A partir de aquí, cada operación es diferente y es más difusa. Y al final, es un poco vuestra experiencia y vuestro instinto lo que os acabará guiando en ir saliendo del paso. Es un momento en el que sales un poco de tu zona de confort. Por eso siempre pueden haber muchos consejos o pueden haber muchas pequeñas técnicas, prácticas que se pueden usar, pero cada visita es diferente, cada piso es diferente y al final yo intento daros como una especie de marco, una especie de idea de cómo lo tenéis que ir haciendo. La siguiente formación empieza ahora y cuarto, ¿de acuerdo? Creo que alguien ha levantado la mano. Sí, y Beth. Tal vez no tenga que ver mucho, pero prefiero saberlo. Es en cuanto a la vestidura de uno para ir. ¿Qué no definitivamente se puede usar? Yo siempre digo lo mismo. ¿Alguien ha ido a un juzgado alguna vez? ¿No? Pregunto. Poneos la ropa que llevaríais si tuvierais que ir a un juzgado. Es así de fácil. No es ir, no hace falta ir trajeado, no hace falta. No hace falta tampoco ir como si fuerais a la playa ni como si fuerais a una boda. Como si fuerais a un juzgado. Esa es un poco la mentalidad. En las primeras visitas iréis normalmente con el city manager o con alguien que tenga un poco más de experiencia o con un coach. ¿De acuerdo? Ahí, si veis algo que no, si
Si el City Manager o el coach ve algo que no es adecuado, os lo va a decir. ¿De acuerdo? Pero es eso. Simplemente ir, obviamente, presentable. No voy a entrar en temas de higiene personal y demás, pero ir presentables, ir con tiempo, sobre todo ahora es invierno, pero cuando era verano es bueno no ir con prisas porque llegas con la lengua afuera y sudado y es normal, pero se puede evitar llegando con un poco más de tiempo. Simplemente unos zapatos limpios, unos vaqueros bien sin ningún roto ni nada, una camisa y la carpeta en la mano. Vale tanto es unisex, vale tanto como para hombres como para mujeres. Housing tampoco tiene un dress code muy fijado, pero sí que pedimos que vayáis presentables. Yo siempre digo lo mismo. Como si tuvieras que ir a un juzgado o, por ejemplo, a hacer la declaración de la renta, no vas a ir en pantalones cortos tampoco. Hay que ir más o menos presentable. Pero espero haber respondido también la pregunta por ahí. Vale, estupendo. ¿Alguna pregunta más? Y no solamente para la visita, sino cada vez que tengáis un contacto 1 a 1, cara a cara con cualquier cliente o con cualquier propietario. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, empezamos justo ahora, hay cuarto, el siguiente módulo, así que nos vemos en este mismo enlace. Así que nos vemos en un momento. Que vaya bien.